Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Un excelente amanecer para los oyentes de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, quienes nos sintonizan en todos los rincones de nuestra bella tierra. Un especial saludo a nuestros oyentes que cada fin de semana despiertan con nosotros a través de la radio de todos. Y a quienes cada domingo se afanan por sintonizar su programa especial Voces del Senado. A ustedes, un sentido abrazo. Iniciamos trasladándonos a un bello departamento de nuestro país, a mi tierra, mi Atlántico, Puerta de Oro de Colombia. Amanece, estoy contento, muy feliz. Yo soy Sandra Pupo, periodista de la Oficina de Información y Prensa, y hoy les contaré los hechos noticiosos que han sucedido esta semana en el Senado de la República. Muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional, y antes de iniciar contándoles la información de primera mano, queremos saludar a los honorables senadores de la República que representan a Barranquilla La Arenosa. Eduardo Pulgar, Miguel Amín, José David Name, Armando Benedetti del Partido de la U, Iván Leonidas Name del Partido Verde, Roberto Gerlain, Laureano Acuña y Efraín Cepeda del Partido Conservador, el senador liberal Álvaro Aston, y por último un caluroso saludo a quien hoy prende la fiesta en nuestro programa con la canción La Navidad tocando tu puerta, composición del honorable senador Arturo Char. Si alguna vez sientes palpitar tu corazón y eso te despierta, esa es la Navidad tocando a tu puerta. Damos inicio a una emisión decembrina del programa institucional Voces del Senado y extendemos desde este momento la invitación para que usted nos acompañe desde cualquier lugar de Colombia y el mundo a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter @SenadoGovCo. Este programa es iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la secretaría general Gregorio El Haj Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Raín, bajo la dirección del jefe de prensa Diego Monroy, producción de Dayana Campos y Johnny Torres y en la coordinación Maritza Pardo. Y estos son los titulares. El país está de luto por el crimen de Juliana. El Congreso pide medidas severas para los agresores de mujeres y niños. Senadores piden que el salario mínimo esté entre el 10 y el 14%. Los trabajadores deben tener capacidad de pago. Asimismo, las comisiones económicas del Congreso aprobaron la reforma tributaria. La próxima semana se debatirá en plenaria de cada corporación. Buscan promover a Pasto como la ciudad pionera en el fomento masivo de la bicicleta, iniciativa del senador Guillermo García Realpe. Y los senadores continúan comprometidos con la paz. Esta permite una ganancia para todos los colombianos. Comisión de Víctimas acoge propuesta de notarios para evitar fraude a la ley. El debate alrededor del toreo tuvo una nueva corrida en el Congreso de la República. La senadora del Centro Democrático y administra de Telecomunicaciones, María del Rosario Guerra, denuncia falta de transparencia en la adjudicación del Canal 1. Congreso amplía licencia de maternidad por un mes. Además, esta iniciativa da beneficios a embarazos múltiples y de alto riesgo. El Partido Centro Democrático no votó en la refrendación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Consideran que el gobierno le hizo conejo al pueblo colombiano. El 10 de diciembre, fecha en el que el presidente Santos recibió el Nobel de Paz, un día en el que pasará a la historia en nuestro país. Y al inicio de esta semana, el país amaneció de luto por el atroz crimen de Juliana, una niña de 7 años víctima de secuestro, violación y asesinato. El hecho repudiable sensibilizó al país y, por supuesto, los senadores de la República exigieron mano dura y medidas severas para los violadores y asesinos de mujeres o niños. Entre las proposiciones se planteó cadena perpetua y castración química. Este es el informe. Ante la tragedia ocurrida el pasado lunes con la violación, tortura y asesinato de Juliana, una niña de 7 años que residía en Bogotá, el estupor y rechazo por los feminicidios y ataques a menores de edad se propagaron en el Congreso de la República. Durante la plenaria del Senado, la senadora Doris Vega del Partido Opción Ciudadana realizó una constancia donde exigió con repudio castigos severos para los abusadores sexuales y asesinos de menores. Y en segundo lugar, rechacemos y
y castiguemos severamente a los autores de estos crímenes. Mi compañero Billy Val Beltrán conversó con la senadora Nadia Ablel, quien exigió robustecer el sistema penal judicial. Adelante, Billy. Así es, Sandra. Luego de la trágica muerte de la pequeña Juliana Zamboni, la senadora conservadora Nadia Ablel le insistió al gobierno nacional a agilizar el concepto criminal que necesita un proyecto de ley de su autoría que busca que aquellas personas que hayan cometido cualquier abuso o agresión sexual contra menores de edad no puedan ocupar cargos o trabajos que les impliquen contacto con niños y niñas. Hoy solamente sentimos rabia, dolor e indignación por el asesinato de la pequeña Juliana, pero nos demuestra que como país, como sociedad, como bancada, debemos apoyar rotundamente esa propuesta de cadena perpetua para todos aquellos que violen a nuestros niños, que asesinen a nuestros niños. Colombia no puede seguir tolerando ni permitiendo el maltrato, el abuso, las violaciones. La senadora Ablel añadió que las sanciones contra victimarios de menores tienen que ser severas y efectivas, pero que el sistema judicial de hoy en día no lo garantiza. Con absoluta solidaridad tomó la palabra en plenaria del Senado el senador liberal Álvaro Aston, quien aclaró que sin importar el estrato económico y social del victimario, se debe condenar arduamente los crímenes de este nivel. Que independientemente al entorno familiar del victimario, aquí no puede haber asesinos de primera ni de segunda clase. Todos tienen que pagar. La senadora Maritza Martínez sorprendió al país con las cifras de abusos y maltratos a menores de edad, solicitándole al Congreso cumplir con el deber de proteger la niñez colombiana. De acuerdo con medicina legal, en promedio cada día 3 menores son asesinados y 44 menores diariamente son abusados sexualmente. Es nuestro deber no solo rechazar de manera enérgica cada acto de violencia que se ejerce contra nuestra niñez y adolescencia, sino exigir de manera vehemente a las autoridades que actúen sin demora en pro del efectivo aseguramiento y protección de nuestros menores. Asimismo, la senadora Martínez del Partido de la U radicó un proyecto de ley que exige castración química a los abusadores sexuales. La castración química obligatoria para violadores de niños, niñas y adolescentes. Esto último con el objetivo de inhibir el deseo sexual de quienes cometen esta clase de infamias. El presidente de la corporación, Mauricio Liscano, también dio a conocer el proyecto de ley Juliana Zamboni, que busca cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad. El llamado es que estamos en una coyuntura. Ese es un proyecto que se ha presentado varias veces, pero yo creo que hoy la indignación nacional tiene que hacer que este Congreso se movilice y apruebe este proyecto, por lo menos en una primera fase, en tiempo récord, y esta indignación tiene que ser un motor de motivación para que los congresistas pongamos la cadena perpetua para que quienes cometan este tipo de delitos se pudran en la cárcel. El equipo de periodistas de Voces del Senado extiende su indignación por la barbarie cometida con las mujeres y niños de este país y envía especiales condolencias a la familia de la menor Juliana Andrea Zamboni. Los trabajadores no pueden perder la capacidad adquisitiva por esto. El salario mínimo no debe estar por debajo del 10%. Este es el porcentaje que blinda los salarios frente al comportamiento de la inflación. Escuchemos algunas de las percepciones de los senadores de la Comisión Séptima. El informe con mi compañero César Penagos. Si la petición de los trabajadores llegase a ser acogida por el Ministerio del Trabajo y de los empresarios, el salario mínimo para el año 2017 pasaría de 689.455 a 785.978 pesos, equivalente a un aumento del 14%, como lo están solicitando las centrales obreras. Sobre el tema, el senador Jorge Iván Ospina considera que es determinante que el gobierno nacional posibilite un aumento del consumo interno. Siempre Colombia ha girado en términos de despreciar el mercado interno y no posibilitar un aumento en el consumo. Si nosotros diéramos mayores oportunidades a nuestros trabajadores vía monetaria, tendríamos una mayor oportunidad de consumo de bienes y servicios y por tanto una actividad económica. Por eso yo considero que las premisas sobre las que se desarrolla la constitución del salario mínimo suelen ser muy restrictivas, solamente evaluando las variables de la plataforma económica y la posibilidad del empresariado, cuando también debiesen evaluar la posibilidad de estimular el mercado interno. El senador Edinson Delgado destacó la posibilidad de que además de un aumento concertado, se pueda aprobar un proyecto que le devolvería 2 horas de recargo nocturno a los trabajadores. Bueno, primero que todo el gobierno debe revisar puntualmente la inflación que ha sufrido nuestro país en estos 11 meses, que
que por el manejo económico y por la situación del país hoy viene siendo muy alto y muy seguramente la crisis en la que va a encaminar el país hacia el próximo año vamos a tener una inflación alta en los primeros meses del año. Yo consideraría que el gobierno nacional debe valorar muy bien y considerar un alza en el salario mínimo que compense la inflación de este año, pero que también vaya proyectado con el tema económico del país. El senador Alberto Castilla del Polo Democrático planteó que el aumento del salario mínimo debe ser concertado bajo la premisa que los trabajadores no pueden perder más capacidad adquisitiva. El salario mínimo debería concertarse con los trabajadores. Los trabajadores le aportan riqueza al país y si ellos consideran y plantean un porcentaje que les permita no perder el poder adquisitivo y mantener la capacidad de sostener la canasta básica, pues es un porcentaje razonable. En ese sentido, entendiendo que es parte de una negociación, yo siempre creo que los trabajadores tienen razón en cuanto deben percibir para garantizar una remuneración, lo que se llama una remuneración por su trabajo, que nunca va a ser suficiente, pero por lo menos va a ser lo que les permita la canasta básica. Por su parte, el senador Javier Mauricio Delgado pidió que el aumento no esté por debajo del 10%. Yo consideraría que el gobierno nacional debe valorar muy bien y considerar un alza en el salario mínimo que compense la inflación de este año, pero que también vaya proyectado con el tema económico del país. Por último, el senador Luis Evelis Andrade consideró que el país nunca va a tener un salario digno de seguirse utilizando la misma fórmula año tras año. Todos los años se piensa que va a mejorar y no. Al final pues, se utiliza una fórmula que a mí me parece pues, que es la que se aplica, pero a mí me parece que no debiera de ser. Que el incremento al salario mínimo no se corresponde con el incremento en todos los otros temas, en el combustible, en la canasta familiar. Es decir, nunca vamos a tener en esas condiciones un salario de dignidad para las personas, sobre todo el mínimo. Según el registro histórico, el mayor incremento del salario mínimo legal ha sido del 27% realizado en el año 1989, cuando el salario pasó de 25.637 a 32.500 pesos. Desde el año 2002, dicho incremento nunca ha superado el 8%. El impuesto al carbono en el gas natural elimina el consumo de bebidas azucaradas. Internet para el estrato 3 pasa a la categoría de excluidos. Creación al impuesto de consumo de bolsas plásticas. Esto grabará cada bolsa con un impuesto de 50 pesos. Los que acabo de mencionar y otros apartes de la reforma tributaria han sido aprobados por las comisiones económicas del Congreso de la República. Escuchemos el informe con Adela Luna. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprueban proyecto de reforma tributaria con el respaldo de la mayoría de congresistas que están de acuerdo con el gobierno que dicha reforma ayudará a mejorar el crecimiento económico y evitar más inflación. Por otra parte, los integrantes del Polo Democrático y el Centro Democrático, quienes, al igual que parlamentarios de otros partidos, abogaron por una reforma estructural que organice el estatuto tributario y facilite el camino a los contribuyentes que pagan impuestos en el país. El senador Fernando Araujo del Centro Democrático, miembro de la Comisión Tercera y ponente de la reforma tributaria, se pronuncia respecto al tema. La reforma tributaria que ha sugerido el gobierno al Congreso de la República es una reforma que grava aún más el poder adquisitivo menguado de los colombianos. Este ha sido un año de inflación. La inflación este año puede rondar en alimentos del 9% y en términos generales del 6,5%. Aumentar 3 puntos del PIB es aumentar los precios de esos productos en 18,8%. ¿Cómo nosotros podemos apoyar una iniciativa de ese estilo? Una de las propuestas del Partido Centro Democrático para la reforma tributaria es mejorar el poder adquisitivo de los colombianos para obtener una reducción de la tarifa del impuesto de renta sobre las personas naturales, acompañada de un estímulo al ahorro. El tema de la paz en Colombia ha sido polémico y debatido desde el inicio de los diálogos en La Habana con el grupo insurgente FARC, pero con sacrificio y cambios de algunas cosas en la sociedad se permitirá terminar la guerra y construir la paz que merecen todos los colombianos. Así lo señaló el presidente de la Comisión Séptima, Edinson Delgado,
quien habló sobre el tema. La ampliación de la información con Billy Val Beltrán. El congresista Delgado indicó además que desde el Congreso se harán las gestiones necesarias para que se pueda lograr la paz y de una vez deponer las armas para acabar con más de 5 décadas de conflicto. Bueno, personalmente yo he sido una persona muy comprometida con terminar el conflicto armado en este país que no ha hecho sino hacerle daño y empezar a partir de allí a construir la paz. Todos los colombianos, para eso pues lógicamente hay que sentarse, hay que dialogar con los grupos que han estado al margen de la ley, hay que crear las condiciones, ya se ha avanzado con la FARC, hay que hacerlo más adelante con el ELN, hay que dar unas garantías mínimas, sacrificando algunas cosas de la sociedad, pero hay que hacerlo en aras de lograr la terminación de ese conflicto armado. Tras la refrendación en el Congreso y su posterior implementación, el senador García Zucardi considera que este paso abre nuevas posibilidades para que el país sea tenido en cuenta por la comunidad internacional y por ende se generen mayores inversiones. Lo veo como algo muy positivo, donde todos los colombianos ganamos. Toda Colombia gana con el proceso de paz y en adición pone a Colombia en el centro de las discusiones a nivel del mundo. Entonces pone a Colombia en el centro del mundo. Ese protagonismo es algo muy importante para el país y va a significar grandes cosas para el país. Solamente desde el punto de vista de inversiones extranjeras y también desde turismo, pero por supuesto también desde el punto de vista de capital humano. Los senadores esperan que la Corte Constitucional dé vía libre al fast track y así poder implementar los acuerdos. Y la ciudad de Pasto podría convertirse en la capital del transporte sostenible. Así lo propone el senador liberal Guillermo García Realpe, quien socializó dicha iniciativa con el gobierno nacional. Pero ¿qué beneficios trae esta propuesta? En el siguiente informe lo escucharemos. El senador Guillermo García Realpe lidera una iniciativa para que la capital de Nariño sea una de las plazas pioneras en el uso masivo de la bicicleta. Este proyecto está avalado por el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte. Al respecto, el urbanista Ricardo Montezuma afirma que este proyecto no solo ayudaría a descongestionar las calles, sino que también reduciría las emisiones de CO2 en el ambiente. Banco de Desarrollo de América Latina ha sido la sede para una mesa técnica de trabajo del equipo de la ciudad de Pasto con el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, para proyectar el proyecto demostrativo, el proyecto inicial más ambicioso que hay en Colombia de fomento de la bicicleta. La ciudad está estructurando un proyecto de superior a los $10 millones que van a ser presentados al Fondo Global del Medio Ambiente bajo la idea de reducir emisiones que generan cambio climático, reducciones de efecto invernadero y Pasto de la mano de varias instituciones nacionales e internacionales. Por otra parte, el legislador liberal Guillermo García Realpe afirma que hay unos compromisos formales en el tema que están haciendo realidad la idea de que Pasto sea la capital del transporte sostenible. Vemos que esto va avanzando, están poniendo términos. De aquí hasta los 30 de este mes se emitirá por parte de Planeación Nacional la carta concepto que será enviada hasta el mes de marzo al Fondo Verde. Es decir que ya hay unos compromisos formales, existen ya consultores trabajando en estudios sobre el tema y creemos que poco a poco va dando forma en general la gestión interinstitucional, tanto nacional como regional como local, en este tema de que Pasto sea la ciudad pionera en Colombia en transporte sostenible, especialmente en bicicleta. A propósito del tema, Bogotá tiene 500.000 viajes diarios y casi 500 kilómetros de ciclorruta. Asimismo, el mes pasado fue sancionada por el presidente Santos la ley Probici. Sin embargo, esta iniciativa del senador Guillermo García Realpe busca ser replicada en ciudades como Pereira, Valledupar y Montería. Comisión de Víctimas del Congreso acoge propuesta de notarios para evitar suplantación y fraude a la ley. Asimismo, la Unión Colegiada del Notariado anunció su disposición de trabajar en el posconflicto a favor de las víctimas. Más información con Daniela Willes. En la Comisión de Víctimas del Congreso, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano puso a disposición su moderno sistema biométrico para adelantar el proceso de verificación y así impedir la suplantación de las víctimas y desvío de beneficios.
Por su parte, el senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal aseguró que la propuesta de los notarios es importante porque además ellos ofrecen tecnología biométrica que ya tiene cubierto el 70% del país y con su unidad móvil hacen presencia donde no hay notarías, para que las víctimas puedan realizar sus trámites, con lo cual los beneficios son múltiples. Y esta sesión de cierre fue la oportunidad también de invitar a los notarios que están ofreciéndole a las víctimas la posibilidad de hacer un censo, una caracterización, una tipología de las víctimas que va a permitir identificar quiénes realmente son víctimas, quiénes están suplantando a las víctimas o haciéndole fraude al proceso de ley de víctimas, la manera de resolver problemas que tienen las víctimas, sus conflictos, en la restitución de tierras. Todo esto lo hemos podido dilucidar en esta comisión del día de hoy. De otro lado, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara, quien también rindió un informe sobre la entidad, expresó que dentro de los grandes retos para el 2017 está el de cerrar más de 500 procesos de reparación colectiva para las víctimas y ampliar los beneficios a los connacionales que debieron abandonar el país. Las madres de recién nacidos podrían estar un mes más en licencia de maternidad, garantizando el derecho a la salud y a la seguridad alimentaria de los niños. Toda la ampliación con Daniela Willes. En último debate se aprobó en la plenaria del Senado un proyecto de ley que amplía las semanas de permiso que tienen las madres que acaban de tener a sus hijos en Colombia. La licencia de maternidad pasa entonces de 3 meses y medio a 4 meses y medio. El senador Orlando Castañeda del Centro Democrático celebró la decisión de la plenaria. Bueno, yo creo que es un día muy importante. ¿Por qué? Porque ya las madres que están lactando en este proyecto pasan de 14 a 18 semanas. Es decir, tenían 14 semanas para la lactancia. Hoy en día ya son 18 semanas de lactancia, donde van a poder estar más con su bebé y a la vez podrán lactarlo más y tener ese vínculo madre a hijo. Esto ha sido un trabajo con los autores Tata Cabello y el senador Iván Duque. En conjunto se hizo un buen trabajo y por unanimidad Cámara, las comisiones y hoy Senado lo aprobaron y pasa ya a sanción presidencial. Cabe resaltar que además de la ampliación a la licencia, se establecen condiciones especiales y más favorables para los embarazos múltiples y de alto riesgo. Y el Congreso le dio vía libre a la refrendación de los acuerdos firmados en La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Los senadores del Partido Centro Democrático consideran que el Congreso se extralimitó en sus funciones. Amplía la información la periodista Adela Luna. La refrendación de los acuerdos se logró entre el Senado y Cámara por el respaldo de 205 votos a favor y ninguno en contra. Con esta rotunda votación, los partidos políticos dejaron el acuerdo con la FARC listo para que comience a ser implementado. Entre los senadores que no votaron, 4 pertenecen al Partido Conservador, 1 del Partido Liberal, la senadora Sofía Gaviria, y la bancada completa del Partido Centro Democrático en cabeza del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quienes se ausentaron del recinto en el momento de la votación como signo de su rechazo. El Centro Democrático considera que se trata de una estrategia del gobierno para desconocer el resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre. Aún así, aceptan que hay cuestiones que se mejoraron. El senador Honorio Enríquez explica por qué decidieron no votar en la refrendación de los acuerdos. El Congreso de la República no puede refrendar lo acordado en La Habana. El artículo 114 de la Constitución Política nos faculta para hacer las leyes, ejercer control político y reformar la Constitución, no para refrendar los acuerdos que Juan Manuel Santos ha suscrito con el grupo narcoterrorista de la FARC. Extralimitarnos en las funciones, que es lo que hizo el Congreso de la República, está prácticamente reglamentado en la sentencia C-396 de 2006 e implicaría acciones ilegales, antirreglamentarias e inconstitucionales. Colombia se vistió de Nobel y nada menos que con el de Paz, que le fue otorgado al presidente Juan Manuel Santos, quien en una majestuosa ceremonia en Oslo, Noruega, recibió emocionado el galardón. Carolina Martínez. Para el senador Andrés García Zucardi, la exaltación que hizo la comunidad internacional con la entrega del Nobel al mandatario colombiano ratifica los esfuerzos de este por alcanzar la paz después de 60 años de guerra. Bueno, es una noticia muy positiva, es un mensaje que nos da el mundo, que nos da la comunidad del mundo apoyando esta gran labor que ha hecho el presidente. El presidente se la ha jugado toda y el partido de la U también, todos nos la hemos jugado toda por este proceso
proceso de paz tan importante que va a salvar tantas vidas y va a significar tanto progreso para Colombia, que va a significar una mejora en la calidad de vida de todos los colombianos. Por su parte, el senador Juan Manuel Galán señaló que además de ser un día histórico para el país, es un reconocimiento a las miles de víctimas que sufrieron el rigor del conflicto. Bueno, es el premio más prestigioso que tiene la humanidad para diferentes disciplinas, pero en este caso para personas que han sacrificado buena parte de su tranquilidad personal, de su prestigio, que se han empeñado sin desfallecer en la búsqueda de un valor supremo humano tan importante como es la paz. Y ese es el caso del presidente Santos. El presidente Santos, a muchos puede no gustarle, no caerles bien el presidente, sus políticas, su gobierno, pero yo creo que todos le reconocen esa perseverancia, ese empeño que le ha puesto a sacar adelante el proceso de paz en Colombia como nadie lo había logrado sacar hasta ahora. Y ese es el reconocimiento que la comunidad internacional le está dando, pero además es un mensaje que envía a la comunidad internacional de todo el acompañamiento que le ha dado al proceso de paz, de toda la apuesta que la comunidad internacional le hace a la paz de Colombia, la seriedad que le reconoce al proceso de paz que ha orientado el presidente Santos, y pues es un orgullo para Colombia, para todos los colombianos y especialmente a quien el presidente le dedicó este premio, que fue a las víctimas del conflicto armado. Del Caribe aflora, bella encantadora, con mar y río, una gran sociedad. Soy Jaime Min, yo soy senador por el departamento del Atlántico. Barranquilla está de moda. Barranquilla se volvió un destino turístico muy importante, no solamente para la gente del interior y del exterior, sino para los propios costeños de ciudades hermanas que van a vacacionar a Barranquilla. Y hay una oferta gastronómica increíble en Barranquilla, que ha crecido mucho. Yo recomendaría, por ejemplo, ir a dos sitios emblemáticos que son La Tiendecita en la 44 con 56 o a Narcobollo en la carrera 43 con 85. Esos dos sitios, nadie que quiera Barranquilla y quiera disfrutar de sus delicias gastronómicas puede privarse de ir a esos dos sitios en donde se come muy rico, a muy buen precio y se encuentra uno con los amigos. Voces del Senado. Ya llega la Navidad, la gente busca el detalle. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, finaliza la emisión de Voces del Senado. Si usted quiere conocer más sobre la gestión realizada por el senador y músico Arturo Char, en Twitter le pueden escribir a @char_Arturo. Asimismo, los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche y opinar sobre nuestro tema del día. Especialmente para estas Navidades queremos contar su historia. Por eso lo invitamos a escribirnos los hechos más importantes de su departamento. Usted puede hacerlo a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter @SenadoGovco. Recuerde que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea ampliar información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gov.co. Se despide de ustedes Sandra Pupo y les deseo una semana llena de bendiciones. Los esperamos el próximo fin de semana a las 7:30 de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República. Los dejamos con la Navidad tocando tu puerta. Felices fiestas para todos. Mamá, abriendo los corazones llega Navidad, Navidad. Mami, pásame ahí platos de los chicharrones, eso. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.